Amigas y amigos, señoras y señores, una cordial bienvenida a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos. Este es un programa que presentamos desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, Facetas, correspondiente a este miércoles 4 de octubre del año 2023. Muy contentos estamos de que de manera periódica ustedes nos acompañan con todos y cada uno de los programas que, reitero, de manera periódica lanza hacia todo el mundo desde Potosí, Bolivia, quienes habla Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias por su deferencia. Y como siempre, la invitación para quienes aún no se han suscrito a nuestro programa. Háganlo, es una invitación para que de manera periódica puedan recibir los programas que producimos aquí en Potosí, Bolivia. Y saben que Facetas tiene una característica, muchos se dieron cuenta, pero quizás otros no por recién llegar a la sintonía, porque también tenemos bastantes suscriptores. Decirles que este es un programa que tiene la característica de desarrollarse al viejo estilo de la radio. ¿Qué significa aquello? Que, por ejemplo, cuando damos lectura a las tradiciones y leyendas de Potosí o de cualquier parte de nuestra patria, de nuestra amada Bolivia, lo hacemos con un relato especial, como solía hacerse hace muchos años en un programa. Si usted presta atención a nuestro relato, podrá hacer trabajar, si el término cabe, sus sensaciones cromosomáticas y sus sensaciones auditivas, que eso era la característica, eso era, digamos, una especie de valor que tenía hace muchos años la radio. No quiero decir con esto que la radio ya ha perdido su esencia, desde luego que no. La radio todavía acompaña en muchos hogares del mundo, pero este tema de las redes sociales ha hecho que prácticamente se aumente la intensidad no solamente de quienes nos ven, sino de los programas, de los temas que posiblemente gusta a mucha gente y que enviamos de manera periódica. Hoy, por ejemplo, en este miércoles 4 de octubre, vamos a continuar desarrollando con los anales de la Villa Imperial de Potosí. Sabemos que las tradiciones y leyendas son algo valioso, son algo que tiene ya su lugar definido, pero algo que prácticamente me llama la atención positivamente y me siento muy honroso como potosino de poder hacer conocer, de transmitir, esa es la palabra, hacia todos ustedes, es la obra de don Bartolomé Arsanz Orsúa y Vela. En el anterior programa hemos prácticamente descifrado, aunque de manera breve, la personalidad de Bartolomé Arsanz Orsúa y Vela. Hoy vamos a continuar con esa obra que, reitero, la considero bastante maravillosa. Es prácticamente una gran parte de la historia de Potosí. En el programa de hoy, señoras y señores, correspondiente a Facetas, y siempre tomando de base la obra de Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vela, y esto es lo que me gusta, que vamos a destacar primero el año. Vamos a destacar el año en que se produjo un determinado suceso que, como se darán cuenta, ha quedado registrado precisamente en esos anales de la Villa Imperial de Potosí. En los primeros 50, 60, 70, 80 años. Yo diría en el primer siglo de vida, en los primeros 100 años de la Villa Imperial de Potosí. En el anterior programa, cuando hemos analizado esto de los anales de la Villa Imperial de Potosí, hemos destacado, por ejemplo, lo que sucedió con la inundación de Potosí tras la reventazón, así con ese término medio especial, que sufrió una parte de las lagunas del Carijari que abastecían de agua a la ciudad de Potosí y que hoy lamentablemente están prácticamente secas.
por el tema del fenómeno del niño. Bueno, pero ese es otro tema. Por eso, señoras y señores, quiero el programa de hoy comenzar destacando, por ejemplo, lo que sucedió el año 1572. ¿Qué es lo que sucedió? Lo más destacado, un suceso destacado en el año 1572 aquí en Potosí, reitero, tomado de los anales de la Villa Imperial de Potosí. En esa gestión 1572, por fines de este año, entró en Potosí el excelentísimo señor virrey don Francisco de Toledo. Y la Villa Imperial de Potosí le hizo 15 días de fiesta, imagínense, solo porque llegó a Potosí el virrey don Francisco de Toledo. La población de Potosí le ofreció 15 días en fiesta. Entró en persona a ver las minas del cerro, alentó a los vecinos formasen ingenios para moler y beneficiar los metales por azor. Este año, es decir, 1572, la Casa de Moneda, fundada en Lima, se pasó a Potosí, porque cosía en esta villa el comercio con plata sin sellar, que llamaban plata corriente y la daban al peso, añadiendo un real con que eran 9 reales, los que se daban por 8, de que nació llamar pesos y reales de 8 la moneda mayor. Eso ocurrió como lo más destacado aquí en Potosí en 1572. ¿Qué ocurrió en 1573? Los anales de la Villa Imperial de Potosí dicen que en ese año, en 1573, a costa del excelentísimo señor don Francisco de Toledo, se comenzó la obra de la Iglesia Mayor de Potosí, y su excelencia puso la primera piedra, nombrándose antes la matriz la iglesia de San Lorenzo, que luego fue parroquia de indígenas. Hízose nueva plaza, llamada El Regocijo. Mandó su excelencia ensanchar las calles que estaban más angostas de lo que al presente. Asimismo, dividió con la ribera de Ingenios la población de españoles y quedaron los indígenas a la parte del mediodía. Este año, es decir, 1573, también visitó su excelencia las cajas reales de Potosí y se halló por los libros reales que en aquellos 27 años se habían quintado, cosa admirable, 76 millones de plata ensayada de a 13 1/4 reales el peso. ¿Y qué sería lo que se dejó de quintar? Finalmente, habiendo gastado muchos días en disponer todo lo perteneciente al rey y a la república, se fue a Chuquisaca a hacer las generales ordenanzas, que por ellas se conoce claramente haber asistido a su excelencia toda la gracia de Dios, pues todas sus disposiciones son como un milagro. ¿Qué ocurrió en 1574? En 1574, señoras y señores, según los anales de la Villa Imperial de Potosí, que han sido recolectados, escritos en una parte por Bartolomé Arsanz Orsúa y Vela, reitero, ¿qué ocurrió en 1574? Este año se comenzaron a moler los metales del rico cerro, no en la ribera de la villa, que aún no había de dónde le viniese agua, sino cerca de Tarapaya, donde hacían algunos indios, y lo mismo dentro del cerro de Potosí, los de Caricari, de mucho inconveniente por la lejanía. Por lo cual, este año, es decir, 1574, toda la villa trató de fundar unas grandes lagunas cerca de la población para que, llegando las lluvias, moliese con su agua todo el año la ribera. Y para este efecto se hicieron que, aunque hoy sirven también para que beba la villa, dice esta nota, fue por convidarles la ocasión, pues antes bebían de los manantiales de que toda la villa abunda, pues toda o la mayor parte está fundada sobre agua por haber sido en tiempo que los infieles habitaban en Cantumarca, una villa más abajo, una ciénega que sirvió de pasto a sus ganados, como se verá en la prometida historia.
¿Qué ocurrió en 1576 aquí en la Villa Imperial de Potosí? Este año, dicen estos anales, gobernando la villa el general Pereira de la Orden de Santiago, cuarto corregidor de Potosí, se acabó la obra de la laguna Caricari llamada San Ildefonso y la de San Pablo, que linda con ella. Costaron entrambas 300,000 pesos de a 8 reales. Acabóse también la obra de las otras lagunas más pequeñas para mantener la ribera nombradas San Pedro, San Salvador y San Lázaro, y costaron 280,000 pesos de a 8 reales. Están del pueblo poco menos de media legua al oriente y en la cabecera de la media loma tendida en que está fundada la villa, puso Dios estas lagunas por manos de hombres para castigo de sus pecados, como ocurrió en 1626. El cerco que mira a la villa es de piedra bruta y cal y tan ancho que puede pasearse por él una carroza, esto es, sin los estribos que dentro y fuera tiene de más de 4 varas de ancho. ¿Qué ocurrió luego? En 1577, ese año llenas estas lagunas de agua de lluvia por el mes de marzo, comenzaron a moler en la ribera donde formaron 132 cabezas de ingenios que están fabricadas por lo alto de las casas de oriente a occidente, y es el arroyo muy grueso el cual viene por arcaduces de piedra y madera en parte de la población por 2 cuadras de la plaza, y costó la fábrica de la ribera 3 millones de pesos. Realmente, señoras y señores, es emocionante tener que analizar qué ocurrió año tras año aquí en la Villa Imperial de Potosí. Algo que llama la atención de lo que ocurrió en Potosí fue lo sucedido en 1583, antes de ir a 1584. A ver, escuche. Este año, 1583, celebrándose las fiestas de Santiago en un juego de cañas, mataron al capitán Sancho Usátegui, vascongado, por lo cual dieron aquella noche fuego a las casas y barrio de los extremeños, buscando al agresor, que fue de esta nación, y se hicieron cenizas 8 casas. Fuera más el daño si los vecinos no acudieran a apagar el fuego. Este mismo año, dice, mataron al general Marcelino en la memorable batalla de Cebadillas. Esto les va a interesar. 1584. En ese año, reitero, en 1584, entraron en Potosí los religiosos de San Agustín a la fundación de su convento tan deseado de toda la villa, por lo cual fue tan grande la alegría con la que se recibió esta noticia. Diéronles mucha suma de plata, un buen sitio y una plazuela para su cementerio. Cuando se acabó la obra se hicieron grandes fiestas como a su patrón y las continuaron cada año. Por fines de este año, como pagando el deseo que la villa tuvo de la fundación de su iglesia y convento, obró San Nicolás de Tolentino un gran milagro, no menos que el de vivir los niños en Potosí, impidiendo que el riguroso tiempo y frío los matase, pues como más largamente se referirá en la historia, Francisco Flores y doña Leonor de Guzmán, su esposa señora de España, gozaban en Potosí 2,000 pesos de 8 reales de renta cada semana. Tuvieron 6 hijos, mas ninguno les vivió porque aunque doña Leonor se iba a parir a los valles, volvía a criarlos a Potosí, a que el cruel frío los matase. Sintióse un año preñada y como no tuviese heredero alguno, hallábase sumamente afligida. Instáronlas se fuese a algún valle a parir y criarlo, pero como otras veces lo hubiesen hecho y con todo eso no se lograse, estaba ya desconfiada, por lo que hizo el ánimo de no salir de Potosí, determinada a parirlo allí y que se cumpliese la voluntad de Dios, así esperaba por estar ya cerca la hora de su parto. Un día, de los que más afligida estaba, entró en su casa el prior de San Agustín, y como le preguntase la causa de su desconsuelo y le satisfaciese a todo, le dijo el prior, se encomendase a San Nicolás de Tolentino,
y esperase en nuestro Señor, que por su intercesión pariría felizmente y le viviría para ser su heredero. La afligida señora le agradeció el consejo y prometió hacerlo así y dar una rica ofrenda al santo y ponerle al que naciese su nombre. Así sucedió, por lo que el día de la natividad del Señor parió un niño muy hermoso. Pusiéronle el nombre de Nicolás. Vivió y fue el primero que se logró de los que en Potosí nacieron. De allí a 8 años se fueron Francisco de Flores y su esposa a la ciudad de Lima, donde fue secretario de aquella Real Audiencia. Y Nicolás Flores, su hijo, como logrado de milagro, así también alcanzó el logro de virtud y letras, pues fue doctor de la Universidad de Lima y regidor en aquel ilustre cabildo. Y con este ejemplar, todas las señoras que estaban preñadas ofrecieron sus hijos a San Nicolás, y en naciendo les hacían poner el nombre del glorioso santo. Fue tal el favor que merecieron con esta diligencia, que todas lograron sus hijos y todos se llamaban Nicolás en aquellos tiempos. Este año gobernaba la Villa Imperial de Potosí el general don Eulogio Alonso de Zúñiga y Figueroa, sexto corregidor. De verdad fue algo interesante lo que ocurrió en ese año, es decir, en 1584. Sigamos, señoras y señores, repasando lo que ocurrió en aquellos años de la colonia aquí en la Villa Imperial de Potosí. ¿Qué ocurrió en 1588 aquí en la Villa Imperial de Potosí? De acuerdo a los anales de la Villa Imperial de Potosí, que corresponden a Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vela, en 1588 fueron las aguas en Potosí tan grandes que pareció a sus moradores ser castigo de Dios por sus pecados, porque se cayeron 72 casas con la continuación del agua que caía de día y de noche sin cesar, y perecieron hechos pedazos en las caídas casas 36 personas. Este mismo año, dice, dándose una batalla de una parte andaluces y extremeños y criollos de los pueblos del Perú, y de la otra vascongados, navarros, gallegos y de las otras naciones españolas, se mataron unos a otros 85 hombres y entre estos murieron, como afirma Acosta y otros autores, muy nobles caballeros como fueron don Francisco Arias de León del hábito de Calatrava y del mismo hábito don Juan Ordóñez de Lara, don Luis Fernández de Córdoba del hábito de Santiago y otra nobleza. ¿Qué ocurrió? En 1589, aquí en la Villa Imperial de Potosí, a principios de este año, habiendo informado el excelentísimo señor don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, octavo virrey del Perú, los bandos y muertes de los moradores de Potosí, trató de remediarlo, remitiendo cartas para ello a la Real Audiencia de Chuquisaca y al corregidor de Potosí. Este año, a instancias de dicho virrey, el capitán Diego Ponce de León sacó de Potosí 70 buenos soldados para socorro de los afligidos presidios de Chile, que ya triunfaba el araucano indio de las españolas armas, pues al general caupolicano le servía de copa la calavera de don Pedro de Valdivia, conquistador de aquel reino, y también el indio había destruido la ciudad de Concepción, saqueándola toda. Este mismo año mereció Potosí hospedar al beato siervo de Dios San Francisco Solán, que pasaba a las provincias de Tucumán a hacer guerra a los vicios y quitarle al demonio innumerables almas por medio del bautismo, y estuvo en Potosí el día de San Francisco, como se verá en la prometida historia. Este año, continuamos en 1589, pasando por la quebrada de San Bartolomé, que así se llamaba, y está a una legua de Potosí, que es la entrada y camino de los que vienen de las provincias de abajo, unos hombres que habían hecho grandes maldades en Potosí y se iban al Cusco, se juntaron las dos peñas en donde hace más angostura, y matándolos a todos se tornó a abrir, y como afirman los autores que citaré en mi historia, antes y después de este suceso, sucedieron allí otros espantables, porque si pasaban en mulas se alborotaban estas y no paraban hasta hacer los pedazos a corcovos a los hombres, otros se habían muerto pasando por esta quebrada,
ocasionando estos daños el demonio que allí habitaba en una cueva, hasta que los padres de la Compañía de Jesús llevaron en efigie al apóstol de San Bartolomé y colocándolo en una cueva salió el demonio bramando de otra cueva vecina, donde habitaba y se estrelló en la peña, dejándola señalada de un color verdinegro. Hasta hoy se ven los rastros. Con la estada del santo nunca más hubo otro suceso. Y este mismo año fue llamado a Lima el general don Eulogio y quedó gobernando don Antonio Sors de Ulloa. De manera periódica, señoras y señores, vamos a hacer este recuento por años de lo que ocurrió en la Villa Imperial de Potosí. Por ejemplo, hay algo que me llama la atención y que por supuesto les invito a que vayamos a compartir. Dice, en 1592, este año padeció grandísima hambre Potosí, por haber sido estéril el año antecedente en todos los valles que lo sustentan y haberse continuado este de 92. Fue castigo de Dios por un auto riguroso que el general Zárate promulgó contra unos pobres. En 1593 tuvieron sangrientas batallas los vascongados y extremeños, ayudando a estos contra los vascongados, los niños naturales o criollos de Potosí, que ya los había de 18 a 16. Antipatía fue siempre de los criollos de Potosí con los vascongados, de los cuales murieron 16, de los extremeños muchos, de una y otra parte, heridos, y entre ellos 13 niños que poco después murieron algunos. Y de 1593, señoras y señores, nos pasamos directamente a 1597. Aquí hay algo interesante. En 1597 hubo en Potosí por el mes de febrero una espantosa tempestad de piedra granizo, tan grandes como pomos de espada, y más de 20 rayos que cayeron, quitaron 28 vidas humanas, así de españoles como de indígenas, y este año se halló por los libros reales haberse quitado por todo 536 millones. Y esto más antes de concluir, hablando de la población de Potosí. En 1598 llegó a su mayor perfección y grandeza la población de Potosí, pues tenía ya 2 leguas de rodeo, con 594 calles, las 268 más proporcionadas, donde habitaban los españoles y las restantes de poca proporción, y algunas que más parecen laberintos que calles, son habitaciones de indios que en una y otra habitaban. Había 16.000 casas, y este mismo año sucedieron los extraños sucesos que refieren los autores de la bellísima doncella Floriana. Para concluir, esto que me parece también muy interesante, 1599, aquí en Potosí. Este año llegó a Potosí la noticia del fallecimiento del gran monarca Felipe II, que lo sintió su amante, la Augusta Villa, por el afecto que este rey la tuvo. Vistiéronse en general españoles e indios de todas las edades y sexos, de negras bayetas, hicieron sus reales exequias en la matriz, conventos y parroquias. En el mausoleo de la matriz, cuerpo de la iglesia y capillas, ardieron 24 horas 4.000 luces de cera blanca, de a 3 libras cada una. Costaron dichas exequias 130.000 pesos de a 8 reales. Este año llegó a Potosí Antonio Rodríguez Correa, portugués de nación, puso trato de taberna o pulpería, donde estuvo 3 años sin demostrar que era judío. Habiendo adquirido mucha plata, se fue a Lima y allí cayó en manos de la Inquisición. El año 1604 se dio la sentencia de su causa. Allí se convirtió, salió desterrado a España y estando en Sevilla tomó primero el hábito de Santo Domingo, dejólo porque le dijeron no lo merecía, pues era judío, y con toda humildad se fue al convento de descalzos de Nuestra Señora de la Merced, de mi señora Santana de la Villa de Osuna, donde fue gran siervo de Dios y se llamó Fray Antonio Sampedro. Anales de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vega. Así de manera semanal vamos a presentar facetas
destacando esos hechos tan importantes que son historia, historia tradicional, historia cultural, historia acontecida aquí en la Villa Imperial de Potosí. Espero que este programa sea del agrado de todos y cada uno de ustedes, porque de eso se trata, de que ustedes conozcan no solamente los potosinos, sino también todos los bolivianos y en realidad quienes fuera de Bolivia interesan saber qué ocurrió aquí en la Villa Imperial de Potosí, porque estamos con esto de los anales de la Villa Imperial de Potosí, de la obra de Bartolomé Arsanz, de Orsúa y Ver. De verdad, nos encanta, somos fanáticos de la historia de Potosí. Gracias, señoras y señores, por su deferencia a estos minutos de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Como ya saben, Facetas es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Volveremos en cualquier momento para seguir presentando Facetas, porque estamos donde otros no están. Buenas noches y permiso.